Ya, ahí estamos grabando, estamos empezando la clase auxiliar entonces. Y vamos a partir por la pregunta 1 directamente. Si pregunta 1 parte A, parte A y la parte B son independientes, pero ambas están asociadas a una distribución de cargas, primero, que son volumétricas y segundo, que no son uniformes. ¿Sí? En particular, en la parte A nos dicen que consideremos una esfera de radio R, de tal forma que la densidad de carga en el espacio es como lo que nos están mostrando ahí. Vamos a tener una densidad de carga, ρ sub R, o sea, ρ de R, perdón, igual a una expresión ρ sub 0 por coseno de K por R, y todo esto partido en R cuadrado, en el caso en que estemos en la esfera, es decir, para una distancia radial entre 0 y R mayúscula. Por otro lado, esto va a ser 0 si es que estamos afuera de la esfera. Es decir, esto nos está diciendo que el único lugar donde vamos a considerar carga en el espacio va a ser el lugar donde está la esfera. Lo que tenemos que pensar cuando tenemos este tipo de situaciones, entonces, es en una esfera sólida, ¿ya? Pero en donde las cargas están repartidas en esta esfera de tal forma que siguen esta ley para las distintas capas con las distintas distancias radiales. Y por ejemplo, si esto está asociado a un coseno y está asociado a 1 partido en R cuadrado, significa que la cantidad de carga que se concentra en la esfera va disminuyendo cuando nos acercamos del centro, pero además también va oscilando. Entonces vamos a tener algo que, bueno, en el centro va a diverger, así que voy a dibujar algo como súper grande. Después esto va como disminuyendo y además también va disminuyendo por el coseno, entonces en cierto instante se hace 0 y después vuelve a aparecer carga. Entonces vamos a tener algo como un comportamiento oscilatorio en el espacio. Si me pongo en el espacio, veo que las cosas oscilan y además que va a ir decayendo. Y lo que queremos entender con esta distribución de cargas es saber cómo es el campo eléctrico, cómo es el campo eléctrico que esta esfera genera en todo el espacio. Ok. Primero lo voy a hacer de la forma que no se debe hacer, más que nada para que recordemos la definición de campo eléctrico con la integral y todo, y para discutir por qué en este caso no es conveniente hacerlo con esa definición. ¿Ya? Y luego lo vamos a hacer con la forma en que se debe hacer, que viene a ser la ley de Gauss. Perfecto. Entonces, la primera forma en que podemos hacer esto, cuando queremos calcular campos eléctricos, la forma más directa y la que sirve para todos los casos, es por definición. ¿Ya? Por definición, entonces, el campo eléctrico en algún punto del espacio va a ser igual a 1 partido en 4pi epsilon 0 por la integral de el punto donde quiero calcular el campo menos un punto arbitrario de la distribución de cargas. Esto viene a ser la posición de un diferencial de carga arbitrario de nuestra distribución volumétrica o superficial o lo que sea que estamos tomando en cuenta, y esto dividido en el módulo de la recta de estos dos vectores al cubo. ¿Ya? De nuevo, R es el lugar donde yo quiero calcular el campo eléctrico y por lo tanto R está asociado a variables que no están asociadas a la integral. R son las variables que tienen que sobrevivir a la integral. R' es un punto que está asociado a una partícula arbitraria de mi distribución y por lo tanto R' está asociado a las variables que sí se integran. Por lo tanto, cuando definan estos vectores, R' está asociado a las variables que después van a estar involucradas con este diferencial de Q. ¿Ya? Y en donde de Q lo conectamos con las coordenadas, así es que tenemos una distribución volumétrica, lineal o superficial a través de las densidades. ¿Ya? Entonces podríamos tener estos casos según una distribución volumétrica, superficial o lineal, respectivamente. Si quisiéramos trabajar este ejercicio con esta definición de campo eléctrico, entonces el diferencial que tendríamos que ocupar es este de acá. Y por lo tanto tendríamos que ocupar un diferencial de volumen asociado a las coordenadas que ocuparíamos. Como estamos ocupando una esfera, como el objeto físico que está asociado a la carga es una esfera, entonces conviene usar coordenadas esféricas. Y por eso mismo, viendo la distribución de cargas, ustedes, si es que piensan, podría integrar esto con coordenadas esféricas, quizás les podría hacer sentido hacerlo con esta definición. Porque recuerden que el diferencial en coordenadas esféricas nos queda con un r cuadrado. Entonces podrían pensar que ese r cuadrado se elimina con el r cuadrado de esta parte de acá, y por lo tanto todo funcionaría perfectamente. Y entonces trabajemos para ver si inocentemente llegaríamos a algún lado. Esto es si estuviéramos trabajando en coordenadas esféricas, entonces, y por lo tanto lo que tengo que hacer, porque tengo una esfera, es parametrizar estos dos vectores con coordenadas esféricas. Ya, y para recapitular, recuerden que esta es la forma en la que no se hace. Más que nada lo estamos haciendo así para recordar la definición y todo ese tipo de cosas. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Ya? Perfecto.
Entonces, R' es algún punto de la esfera. Es decir, es algún punto arbitrario de la esfera, y por lo tanto esto yo lo puedo parametrizar en coordenadas esféricas como la posición radial en la dirección radial. Donde es súper importante recordar para este tipo de ejercicios, la notificación, que estos vectores dependen de las otras coordenadas, dependen de los ángulos, de forma implícita. Por ejemplo, el R-tongo de coordenadas esféricas es lo mismo que coseno de phi, seno de teta en mi tongo, más seno de phi, seno de teta en j tongo, más coseno de teta en k tongo. Tengo que mover la pizarra. ¿Ya? Y es súper importante recordar que estos vectores en sí entonces dependen. Estoy intentando que enfoque lo mejor posible. Ya. Dependen de los ángulos también. Ya, dependen de esos dos ángulos de ahí. Perfecto. Y más que nada, para poder diferenciarlos con el otro vector que voy a definir ahora, a este les voy a poner prim. Entonces, todas las coordenadas asociadas a estos vectores, perdón, tienen que ir con prim. Los vectores unitarios no, porque podemos definir con los mismos vectores unitarios el vector R' y el vector R. Si es que son las coordenadas, si es que son los vectores unitarios de las coordenadas cartesianas. Perfecto. Y entonces ahora tengo que definir el punto donde yo quiero calcular el campo. Y como yo quiero el campo eléctrico en todo el espacio, entonces este punto también tiene que ser un punto arbitrario en coordenadas esféricas. Por lo tanto, esto también lo tengo que escribir como un R en R-tongo. Y la dificultad aparece acá, ¿ya? Porque este R y este R' obviamente son distintos, porque es la distancia hacia donde yo quiero el campo y la distancia hacia donde está un punto de la esfera, ¿ya? Sí o sí pueden ser distintos en algún instante. Donde puede estar la sutileza de que pueden equivocarse está en si estos dos son iguales o no. Y la verdad es que no, son distintos. Y son distintos por esta definición de acá, ¿ya? El R-tongo que yo estoy definiendo acá abajo es el R-tongo asociado al vector de esta distancia, que viene a ser el vector que está apuntando al punto donde yo quiero calcular el campo. Por lo tanto, este R-tongo es con ángulos distintos a los ángulos que definí acá arriba. Y entonces eso hace que cuando ustedes tengan que calcular algunos términos como este de aquí, queda un caos. Ya quedan términos demasiado grandes que involucran muchos ángulos y que entonces no es por ahí. Ya la vía no vendría a ser como definición por integral. Y entonces ahí es cuando ustedes empiezan a analizar más la distribución de cargas y empiezan a ver qué otras técnicas podrían ocupar para calcular el campo eléctrico. Y ahí es donde pasaríamos a ocupar lo que podría ser relativamente obvio, que vendría a ser ocupar ley de Gauss. Entonces, a esta altura del curso, si es que tenemos una distribución que tiene cierta simetría, se nos tiene que venir al tiro a la mente la ley de Gauss, o en el caso de corrientes, la ley de Ampère. Sí, disculpa. Ya, porque cuando tú defines el R-tongo que está acompañando a esta distancia de acá, en realidad esto es como es como súper recursivo lo que voy a decir, pero este R-tongo se define como el módulo de la posición en sí, como de este vector que está acá. Entonces, ese R-tongo está asociado al vector que apunta desde tu origen hacia el elemento que está asociado a esta distancia. Entonces, como este vector está asociado origen a algún punto de la esfera, entonces esta es la distancia R', y el punto del espacio donde yo quiera calcular el campo va a ser este. Entonces, este va a ser el R. ¿Ya? Entonces, cuando yo defino esos vectores unitarios están definidos como el vector que está en la dirección desde el origen hacia el punto que está asociado a la distancia. Entonces, en este caso, el R-tongo que tengo que poner acá es el vector unitario que apunta desde acá hacia ese punto de ahí. Mientras que el otro vector unitario, cuando yo defino esto, que es un punto arbitrario del espacio, es el vector unitario que va desde el origen hasta el punto arbitrario del espacio. Entonces, por construcción tienen que ser distintos. ¿Se entendió? Perfecto. Ya, entonces mejor usamos ley de Gauss, ¿sí? Porque tenemos una distribución de cargas que tiene simetría esférica, solamente depende de la distancia radial, y entonces podemos aplicar directamente la ley de Gauss. Como estamos trabajando en el vacío, no tenemos ningún medio eléctrico, podemos usar la ley de Gauss para el campo eléctrico, la cual nos dice que la integral en alguna superficie cerrada del campo eléctrico, es decir, este es el flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada, va a ser igual a la carga encerrada por esa superficie
partido en la constante epsilon 0. Y usar la ley de Gauss es súper conveniente para calcular campos eléctricos porque es una forma súper corta de hacerlo, ya que la parte de la integral en general la podemos reemplazar directamente según la simetría en la que estamos trabajando, y la parte de calcular la carga encerrada en general es fácil de trabajar si es que estamos calculándolo con integrales, porque es la integral de un escalar, no tenemos que involucrar vectores, y por lo tanto si tenemos como vectores unitarios, como curvaturas y cosas que involucren vectores unitarios que no salen de las integrales, en realidad eso no importa, porque acá no van a haber vectores involucrados. Perfecto. Para la ley de Gauss, recordamos que la parte de la integral la podemos reemplazar por una expresión directa según la simetría en la que estemos trabajando. Y por ejemplo, si estamos trabajando en simetría esférica, recordamos que esta parte de acá la igualamos a 4pi por el radio de la esfera gaussiana que estemos ocupando al cuadrado por el campo eléctrico evaluado a esa distancia r. ¿Ya? Y eso es directo para la simetría esférica. Directamente. Para el caso de simetrías cilíndricas, recuerden que ustedes lo pueden reemplazar por 2pi, por el largo del cilindro, por la distancia radial. Y esas son las dos simetrías que trabajábamos en este curso. Y entonces, eso tiene que ser igual a la carga encerrada por una esfera gaussiana de radio R mayúscula, perdón, R minúscula, y esto partido en epsilon 0. Y entonces, ahora lo que tenemos que hacer, y que es la dificultad de cuando ocupamos ley de Gauss principalmente, es calcular la carga encerrada para algún radio arbitrario. ¿Hay dudas hasta acá? Ah, no he pescado el chat de... Ah, no, no hay nada en el chat todavía. Perfecto. ¿Hay alguna duda? ¿De ahora? No se podía usar ley de Gauss, recuerdo que tenía que cumplirse. Ley de Gauss no se puede usar cuando se rompe alguna simetría. Las simetrías que tienen que buscar en este curso son la simetría cilíndrica y la simetría axial, perdón, y la simetría esférica. La simetría esférica es la más obvia, es cuando nos movemos en cualquier ángulo con respecto al centro de donde creemos que está la esfera, la distribución se ve de la misma forma. ¿Ya? Eso es una simetría esférica. Por ejemplo, en este caso, la simetría esférica se cumple acá porque a pesar de que esto varía según las distintas capas radiales, para cada capa se ve igual, como cada capa tiene la misma cantidad de carga para cualquier ángulo. Y la otra simetría que podemos encontrar es la axial, donde tenemos como una simetría con respecto a un eje, y entonces si rotamos con respecto a ese eje, mirando todo el rato el eje en sí, el sistema se ve igual. Si eso pasa, tenemos simetría axial también. En el caso en que no tengan ninguna de esas dos simetrías, no se puede usar la ley de Gauss. ¿Ya? La ley de Gauss se podría seguir usando en ese caso, pero no van a poder usarla para calcular el campo eléctrico. La gracia de la ley de Gauss es que la ley de Gauss involucra el flujo del campo eléctrico, más que el campo eléctrico en sí, pero en los casos donde tenemos simetrías esférica o axial, ese flujo nos saca directamente del integral todo el campo eléctrico, como la expresión directa del campo eléctrico. Por eso en los casos con simetría no sirve para calcular el campo eléctrico. Pero si no se cumple la simetría y ustedes aplican la ley de Gauss, no van a estar calculando el campo eléctrico en sí, sino que van a estar calculando como la parte del campo eléctrico que genera cierto flujo. ¿Sí? Pero eso. Y entonces, en los casos donde no tengan simetría esférica, donde se rompa como que se mueven en algún ángulo, el sistema cambia, o no tengan simetría axial, sino se mueven como alrededor de todos los ejes posibles y el sistema también cambia, entonces eso no tiene simetría axial, entonces no se usa la ley de Gauss y pasan a usar como la definición de campo eléctrico. ¿Ya? En este caso que dice que carga no uniforme. Sí, es que es no uniforme en la dirección radial. Entonces, para cada distancia radial que tú te pares, si tomas como esa capa esférica, la capa esférica va a ser igual en cualquier ángulo. Esa es como la esencia de la simetría esférica. A ver, ¿Sí? ¿podemos usar ley de Gauss en una esfera, por ejemplo, pero no hay un punto específico? ¿O ahí mejor no voy con Como si quieres tu... Claro. Sí, pero en ese caso lo único que cambiaría es que estos R minúsculas estarías poniendo como el radio donde quieres tu campo, pero sería como lo mismo al final, sería el mismo cálculo. Solo que en este caso, claro, este R debe cambiar por el R particular que estás usando. Porque, de hecho, cuando ocupamos la ley de Gauss, lo que estamos diciendo es que nos ponemos en un punto específico, pero viene a ser como este punto arbitrario, un punto cualquiera. Entonces, después esa letra la puedes reemplazar por cualquier valor. Si no quiero calcular como en algún eje de las jornadas esféricas, por ejemplo, el R varía según, pues, igual varía, pero según el eje, ¿no? Como si tú quieres el campo eléctrico solamente en un eje de la esfera, como en un eje perpendicular. No, en ese caso, no porque lo que te va a estar entregando esto es como
A ver, pero en ese caso, de todas formas, como que sería lo mismo, porque ese eje se repite como en cualquier parte de la esfera, entonces puede ser cualquier punto. Como te basta solo con reemplazar la distancia, porque el eje puede ser como cualquier eje que pase por el centro de la esfera. No sé si se entiende. Ya, ¿hay más dudas por ahora? Ya, entonces pasamos a calcular la carga asociada a esta distribución de cargas, o sea, esta densidad de carga. Muy bien, Eh, entonces, como tenemos una densidad volumétrica, sí. ¿Puedes repetir la discusión que tuvieron recién? Que por ejemplo, si queremos la ley de Gauss para calcular el campo en un punto específico más que como en un radio arbitrario, lo que tendrías que hacer es como ocupar ese valor del radio específico, y que vendría a ser actualmente lo mismo que calcular esto, como poner el R minúscula como un A o el valor del radio que te estén dando. Como es eso más que nada. Ya, entonces calculemos ahora la carga encerrada para una distancia de R minúscula arbitraria. Entonces, por definición, eso lo hacemos a través de una integral de volumen, y como en este caso estamos en una esfera, y lo estamos haciendo para la esfera de Gaussiana de radio R minúscula, no está grabando nada, está súper desenfocada. Ahí sí. Sí, la pusieron muy cerca, muy extraño eso. Ya, entonces vamos a tener un integral de volumen, y esto va a ser, para el límite del radio va a ser entre 0 y R minúscula, esa es la distancia a la cual quiero calcular esto. ¿Ya? Luego vamos a tener toda la esfera, entonces esto va a ser entre 0 y 2pi para el ángulo azimutal, y luego vamos a tener entre 0 y pi para el ángulo cenital. Y esto entonces va a ser la densidad, rho sub 0, coseno de k por r, todo esto partido en r cuadrado, y esto por el diferencial de volumen de las coordenadas esféricas, donde estoy en hacer entonces r cuadrado por seno de teta por d teta de phi de r. Pero lo que tenemos acá es la integral de la densidad de volumen por el diferencial de volumen. ¿Ya? Lo reemplacé al tiro más que nada para que vayamos ganando bien. Ok, entonces este r cuadrado se cancela, eso es conveniente porque así no tenemos que calcular nada más que la integral del coseno. Como no aparecen otras cosas que dependan de teta o de phi, cuando ustedes integran esto de acá, les da directamente un 4pi. Ya eso les da como el área de una esfera de cierto radio. Es como el ángulo sólido completo. Exacto. Y entonces, si es que no hay nada más que dependa de teta o de phi, todo eso lo pueden reemplazar directamente por un 4pi, siempre y cuando los límites de la integral asociada a los ángulos sean los límites de toda la esfera. ¿Ya? Y entonces, eso nos dejaría solamente la integral con respecto a R. Y por lo tanto, al hacer eso, la carga encerrada nos queda como 4pi por rho sub 0 por la integral entre 0 y r de coseno de k por r por dr. Como es la integral del coseno solamente, esto va a ser igual entonces a 4pi por rho sub 0. Por regla de la cadena, este factor que está multiplicando tiene que salir dividiendo la primitiva del coseno es el seno. Y esto es evaluado entre 0 y r minúscula. El seno evaluado en 0 se va a ir a 0, cuando lo evaluamos en r nos va a quedar igual que acá, y por lo tanto con eso la carga encerrada va a ser igual a 4pi por rho sub 0 partido en k, y esto por seno de k por r minúscula. Perfecto, pero ojo, esto solo es válido si es que estamos dentro de la esfera. Esto es para un R minúscula que está dentro de la esfera en sí, porque si es que estamos fuera de la esfera, si vamos aumentando el radio, seguimos encerrando siempre la misma carga. Por lo tanto, esto es para un radio R que es menor al R mayúscula. Entonces, esto es válido para un R menor o igual a R mayúscula. Y en particular, si yo quiero la carga encerrada, entonces
si yo quiero la carga encerrada para un R mayor al R mayúscula, recordemos que después del R mayúscula, si yo sigo aumentando el radio, siempre voy a estar encerrando la misma carga, que viene a ser la carga de toda la esfera, y que es lo mismo que evaluar esta expresión de arriba en R mayúscula. Y entonces, para un R mayor a R minúscula, la carga encerrada va a ser 4pi por rho sub 0 partido en K por seno de K por R mayúscula. ¿Sí? Ya se supone que la carga encerrada es como la integral del rho por el de volumen. Cuando yo estoy con R mayor a R, si el rho es 0, me quedaría con la integral de 0. ¿Por qué hay que cambiar a un valor y no se queda en 0? Por eso mismo, porque cuando tú estás integrando para un radio mayor a R, al final lo que te aparece es exactamente todo esto de acá, pero entre R minúscula y R mayúscula. Perdón, entre R mayúscula y el R minúscula que es mayor a R mayúscula. Y entonces esto de acá quedaría solo esta R mayúscula. Por eso digo que es equivalente a que acá reemplacemos R mayúscula, porque todo esto se va a hacer, tal como tú dijiste. Como si lo calculáramos con un R mayor al R mayúscula, lo que cambiaría sería que esta integral la hacemos entre 0 y R mayúscula, y después la misma porción, pero entre R mayúscula y el R que queremos. Y tú dijiste que en esa misma porción, acá tendríamos que reemplazar un 0, pero entonces todo eso se va a hacer. Y en esta parte de acá, como todavía estamos en un R menor a R mayúscula, reemplazamos la distribución de cargas que habíamos reemplazado. Y por lo tanto, cuando tú integraras acá, aquí reemplazarías R mayúscula, y entonces aquí te quedaría con un R mayúscula. Es como lo que hacemos siempre, de que cuando hacemos este cálculo de acá, la carga encerrada, cuando estamos afuera de la distribución, siempre es evaluar esto en el límite superior. Porque ahí es donde paras de contar más carga. Eso, no sé si se entiende. No podemos intentar como verlo con el dibujo. No sé si grabamos, sí. Sí, se también de 0 a R. ¿Cómo? ¿Tú todavía tienes que al final, No importa. al separar la integral, ¿Sí? y como separar estos dos casos, igual la norma integral es la que se mantiene, de que al integral de 0 a R mayúscula. Claro. Entonces, como el R como desaparece. Sí, por eso mismo te queda constante. Si es que tú sales de la distribución de cargas, si es que tú tienes un R minúscula mayor a R mayúscula, da lo mismo que cambies ese R minúscula, la carga que encerra siempre sigue siendo la misma. Por esto mismo no depende de R minúscula, tal como dijiste. Sí. Claro, está bien que no dependa de R minúscula, para un R mayor al R mayúscula. Eso está súper bien, porque si te vas moviendo para un R minúscula mayor al R mayúscula, entonces jamás vas a seguir agregando o quitando carga. Ya, perfecto. En el chat nadie tiene dudas. ¿Hay más dudas con respecto al cálculo hasta acá? Ya tenemos la carga encerrada, entonces con eso ya podemos encontrar el campo eléctrico en todas las pistas. Nos faltaría reemplazar y graficar. ¿Hay alguna duda? Ya. Sí, ¿recomiendas que estudiemos igual magnetostática? Sí, como les dije al principio, yo no he visto el examen, todavía no está listo, así que no sé. Como no pusiste nada en... Sí, es que me enfoqué en cosas que tampoco habíamos calculado tanto como la pregunta 2, por ejemplo. Me acuerdo que nunca lo vimos de forma tan explícita en un auxiliar. Pero sí, le recomiendo que sean estudiando magnetostática también, porque es una parte, o sea, uno de los ejes principales del curso. La pregunta 3 en este caso involucra campos magnéticos, pero también son como campos magnéticos en el tiempo, que es como otra parte que también nos faltaría. Pero sí, de todas formas, como magnetostática y todas las cosas que les recomendé como en el control 2 también, como estudiarlas. Sí. Pregunta un poquito de si se puede entender conceptualmente por qué si la carga, la densidad diverge en el centro, la carga es infinita. O sea, claro, se van los R cuadrados, pero Sí. Más físico. Ya, físicamente no sabría cómo explicarte muy bien. Lo único que podría decirte, como, y va a sonar súper matemáticamente, es como que la singularidad que tenemos en este caso es integral, ¿no? Como la puedes integrar como en el área en sí. Si la integras con un R cuadrado te va a dar algo que no diverge, y al final lo que estás diciendo es como que físicamente
la misma cantidad de carga que estás encerrando como hacia el infinito, que es donde al final va a terminar como teniendo la asíntota, es como equivalente a la carga negativa que tiene en alguna de las partes de abajo del seno del coseno. Como no sé si se entiende. Si lo graficas, quizás se puede entender como mejor. Puedes ver como que la asíntota igual es súper pegada al eje Y, entonces eso como es una singularidad integral al final. Y el área bajo la curva es como de esa parte positiva equivalente con el área negativa en algunas partes, y ahí se van almacenando. No sé si se... Pero eso, no físicamente en realidad no podría haber como una interpretación clara en verdad, es como un modelo más que nada, esa densidad de carga. Esa es como la respuesta en ese sentido. Es como un tema matemático más que nada. Ya, entonces tenemos la carga encerrada, ahora solamente tenemos que dividirla por el factor 4pi epsilon 0 que aparece ahí abajo, perdón, 4pi r cuadrado que aparece al otro lado. Y entonces, eso nos dice que el campo eléctrico, la intensidad del campo eléctrico a una distancia r, va a ser igual a cada una de esas expresiones para la carga encerrada, pero dividido en 4pi r cuadrado por epsilon 0. Y entonces nos queda 4pi rho sub 0 partido en 4pi epsilon 0 por k por r cuadrado por seno de k por r. ¿Ya? Y eso en el caso en que estemos dentro de la esfera. Si estamos fuera de la esfera, entonces estamos encerrando una cantidad de carga finita y por lo tanto eso debería comportarse como una carga puntual, independiente de cómo se está ordenando dentro de la esfera en sí. Y entonces en ese caso obtenemos algo que depende solamente de una partida en r cuadrado, que recuerden que esto de acá ya está reemplazado en el r mayúscula. Y eso, entonces ahora ustedes pueden, para completar la pregunta, cancelar los 4pi, por ejemplo. Para que esto sea un vector, recuerden que también tienen que agregar el vector unitario. Y con eso entonces tendríamos la respuesta completa asociada al campo eléctrico. La cámara de nuevo se desenfoca. Pero al final que ahora solo reemplazar, así que no hay mucho que se haya perdido. Ya. Entonces, para que analicemos este resultado. Dentro de la esfera, el campo eléctrico va a variar de forma distinta a una carga puntual, porque dentro de la esfera vamos a tener zonas con carga positiva y carga negativa, por la naturaleza de que esto oscila con un coseno. ¿Ya? Sin embargo, cuando salimos de la esfera, cuando vamos aumentando el radio en sí, o cuando vamos cambiando esta distancia radial, siempre que estemos afuera de la esfera, siempre vamos a estar encerrando la misma cantidad de carga. Por lo tanto, se tiene que comportar como una carga puntual, independiente de cómo esté distribuida dentro de la esfera. Y por eso mismo obtenemos este resultado de aquí, donde lo único que varía es este factor 1 partido en r cuadrado. ¿Ya? Acá también varía este r de aquí. Y entonces cuando ustedes grafiquen, lo que tienen que hacer, en el caso en que tienen este tipo de soluciones, es dividir su zona, o sea, dividir esta parte del espacio. Claramente hay una división entre, perdón, en el punto r igual a r, ¿ya? Y entonces tenemos que ver cómo es el comportamiento de cada una de estas cosas. Para la zona mayor a R, mayúscula va a ser súper sencillo porque solo tenemos que agregar como la cola decayente de 1 partido en R cuadrado. Para la zona anterior lo que tenemos es algo que es proporcional a seno de K por R partido en R cuadrado. Si se acuerdan de los típicos límites de cálculo, el seno de R partido en R es algo que converge en 0. ¿Ya? Entonces si le agregamos un 1 partido en R, eso va a diverger. Y por lo tanto, esto que es seno de R partido en R cuadrado diverge en 0. Sin embargo, todavía tenemos el comportamiento del seno. Por lo tanto, todos los ceros asociados al seno, que en este caso vendrían a ser todos los valores R igual a n por pi partido en k, como los múltiplos enteros de pi partido en este valor. ¿Ya? En todos estos valores de R, esto se va a 0. Y por lo tanto, en todos esos valores tenemos que graficar algo que se va a 0. Y entonces, no sé, supongamos que aquí aparece el término pi por partido en k, y después 2pi partido en k, perdón, y justo después del, perdón, y justo antes del 3pi partido en k, aparece como el comportamiento de 1 partido en r, ¿ya? Entonces lo que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente, el gráfico diverge acá, entonces tenemos que partir desde el infinito aquí, cruzan 0 en estos tipos de valores, y por lo tanto acá, por ejemplo,
se pasa a 0, después pasa de nuevo por el 0, y cuando cruza, el R minúscula, perdón, el R igual a R mayúscula, tiene que diverger. ¿Ya? Y por lo tanto, si está este valor 3pi partido en K, por ejemplo, al otro lado, ya no es válido que ahí se va a 0. Entonces lo que pasa es que esto, de nuevo, quiere irse a 0 aquí, pero en realidad acá cumple la otra función. ¿Ya? Y así sería más o menos un gráfico de esta función para cierto valor de K. Si que ustedes cambian el valor de K, lo que va a cambiar va a ser como el espaciado entre estos puntitos. Para valores de K más grandes van a tener un espaciado más pequeño y entonces van a tener oscilaciones más intensas. Si que el K es más pequeño, van a tener espaciados más grandes y entonces para algún valor de K puede que incluso nunca pasen el 0, sino que solamente caiga. ¿Ya? Pero eso es todo lo que pueden analizar del gráfico en sí. Ese sería como el gráfico más preciso que podríamos dibujar con las herramientas que conocemos de cálculo. Y eso sería la parte de esta pregunta. ¿Tienen alguna duda con respecto al gráfico en sí? Respecto a algo de lo que hicimos acá. Tengo una duda con respecto a cómo saber qué diverge. Porque esto es proporcional al seno de R partido en R cuadrado. ¿Ya? Y recuerda que el límite, cuando R tiende a 0, por ejemplo, de seno de R partido en R, vamos olvidando del K porque eso nos agrega como otras pendientes. Esto es igual a 1. Y entonces si yo agrego otro más, como un R cuadrado, entonces esto va a tener como un comportamiento yendo hacia infinito, porque vamos a tener algo que es como proporcional a 1 partido en R cuando nos vamos a hacer. Eso. Nada. ¿Sí? Escribirían como graficar como completamente el campo, la constante la dejo como en la amplitud. Sí, eso mismo. Al final esto de acá va a ser la amplitud del campo, claro. Con esta parte de acá, esa va a ser como la amplitud y el resto va a ser como lo que analizaste. Pero sí, en general cuando les pedimos graficar de todas formas, las partes de las amplitudes son como las que menos importan. Lo que interesa más que nada es como dónde corta el 0 y cuál es el comportamiento, como creciente, decreciente, etc. Sí, en verdad no se fijen mucho cómo este queda aquí como en el slide. Fíjense más cómo está el ¿hay más dudas respecto a esto? Ya, perfecto. Entonces nos pasamos a la parte B. La parte B va a ser relativamente sencilla y me voy a saltar algunos pasos porque matemáticamente no es sencilla, solamente es como hay que hacerlo. Y entonces es como lo del átomo, es muy parecido a lo que vieron en su control. Me habían dicho que se desenfocó hace un rato, ya por eso lo había arreglado. Ya, entonces vamos a la parte B. En la parte B nos dicen que consideremos un átomo de algún gas noble, el cual tiene una estructura electrónica con simetría esférica. Ya esa historia la conocemos. Y entonces nos dicen que eso nos permite modelar el potencial del átomo con la siguiente función, que es una función parecida a lo que ustedes tuvieron en su control 1. Ya, y en base a ese potencial eléctrico, nos piden determinar la intensidad de carga eléctrica asociada a ese potencial. ¿Ya? ¿Con qué densidad de carga eléctrica yo obtengo ese potencial después de integrar o después de aplicarlo con el campo eléctrico o cualquiera de las técnicas que yo conozco? Entonces, esta pregunta es corta porque solamente tenemos que aplicar una de las fórmulas, por así decirlo, que conocieron en el curso. Y viene a ser como aplicar la ecuación de Poisson. ¿Ya? En general, lo que pasa con los ejercicios es que nos entregan alguna distribución de cargas y en base a eso tenemos que encontrar campos eléctricos o potenciales. ¿Ya? Y en ese caso lo que hacemos es calcular el campo eléctrico por definición y conocer el potencial, o bien podemos ocupar ley de Gauss y una vez que tenemos el campo eléctrico calcular el potencial. Pero si la pregunta es al revés, si nos entregan el potencial o el campo eléctrico y queremos la distribución de cargas asociadas a eso, lo que tenemos que usar es la ecuación de Poisson. ¿Ya? Esa ecuación que nos dice que el laplaciano del potencial eléctrico va a ser igual a menos la distribución de carga partida en la constante epsilon 0. ¿Ya? Con eso directamente tenemos una forma de calcular la densidad de cargas si es que tenemos el potencial. Lo único que tenemos que hacer es aplicar el laplaciano. ¿Ya? Pero
Perfecto, porque entonces lo único que tenemos que hacer es decir que esta densidad que estamos buscando va a ser igual a menos epsilon 0 por el laplaciano de este potencial. Perfecto. El potencial que tenemos en este caso es un potencial con simetría esférica, es algo que dicen explícitamente en el enunciado y que podemos verificar porque solamente depende de la distancia radial. Y esto es igual a el número atómico por la carga del electrón por la exponencial de menos alfa por R, todo esto partido por R, y esto por el factor 1 más alfa por R. ¿Sí? ¿Qué pasa si no tiene simetría esférica? Ya, en este caso, si no tiene simetría esférica, no va a haber ningún problema, solo van a aparecer más derivadas, pero no va a haber ningún problema desde el punto de vista matemático porque son derivadas, se van a poder calcular. En el caso en que tengan que integrar, va a ser más difícil si es que no hay simetría esférica. ¿Ya? En este caso, si es que no tuviéramos simetría esférica, lo que tendríamos que hacer es aplicar el laplaciano completo. Ya, en este caso, a ver, no lo tengo acá, ya, perfecto. Ya, entonces, tenemos el potencial, si es que no identificamos ninguna simetría, lo que tenemos que hacer es, da lo mismo, calculemos el laplaciano. Y por definición, como esto está definido con la instancia en coordenadas esféricas, lo que me conviene es aplicar el laplaciano en coordenadas esféricas. Donde el laplaciano en ese caso es lo mismo que, estoy seguro que lo había anotado por acá, donde esto es igual a... Oh, no, lo dejé en otro lado. Bueno, lo puedo buscar aquí. Ya. Entonces, si yo no supiera identificar la simetría de mi distribución de cargas o la simetría del problema asociada al potencial, lo que tendría que hacer es aplicar directamente todo el laplaciano. Y cuando aplique todo el laplaciano, van a sobrevivir aquellas partes que me digan cuál es la simetría con la cual estoy trabajando. Ya nos vamos a dar cuenta al tiro en este caso. Esto iba con... entonces, si no supiéramos identificar la simetría, aplicamos el laplaciano. De todas formas, si es que hay alguna simetría en el sistema, al aplicar el laplaciano van a morir las partes que no están asociadas a esa simetría. Por ejemplo, si tuviéramos simetría axial y ustedes aplican el operador laplaciano de estas coordenadas, esto de aquí debería salir bastante limpio, pero las otras deberían ser cosas como bien feas, deberían expandirse súper grandes y entonces eso les diría que hay una simetría axial y que les conviene mejor ocupar coordenadas cilíndricas. En el caso de simetría esférica, estas partes de acá desaparecen y solo me quedan las derivadas asociadas al radio. ¿Ya? Y si ustedes pueden identificar la simetría desde antes, entonces ustedes lo que pueden hacer es manualmente olvidarse de todo esto y aplicar solamente las derivadas asociadas a la parte radial. ¿Ya? Eso, y entonces en el laplaciano la simetría se refleja quedándonos solamente con las derivadas radiales en el caso de la simetría esférica o en el caso de la simetría axial, si ustedes ocupan el laplaciano de coordenadas cilíndricas, se quedan también solamente con la parte radial. ¿Ya? Eso, de todas formas, si no identifican la simetría, estas derivadas igual se les van a hacer cero. Ya. Entonces tenemos el laplaciano, solamente tenemos que tomar en cuenta las derivadas radiales, y entonces tenemos que empezar a derivar esa expresión de aquí. Y en esta parte, y en honor al tiempo más que nada, me voy a ir saltando algunos pasos y solamente voy a ir anotando algunos resultados de estas derivadas, como los resultados más importantes. Por ahora, lo que puedo anotar, más que nada para hacer más la pizarra y tener más espacios, es que, como ya sé que solamente tengo que tomar en cuenta las derivadas radiales, yo puedo reemplazarlo acá arriba, y como mi potencial solo depende del radio, esas derivadas radiales ahora las escribo como derivadas totales, porque va a ser la única variable que está trabajando en esto. Y entonces esta densidad ya la voy a poder encontrar como menos epsilon 0 partido en r cuadrado
por la derivada con respecto a R, de R cuadrado por la derivada de B con respecto a R. Eso entonces. Vamos a empezar a calcular en la siguiente pizarra. Ya. Entonces podemos partir calculando primero la derivada del potencial directamente. Eso es como lo primero que aparece en la expresión. Ya, y entonces si ustedes calculan esta derivada, lo que tienen que hacer es calcular la derivada de la exponencial multiplicada por este 1 y después multiplicada por este R. Para eso entonces tienen que empezar a aplicar como derivadas de multiplicación, también después les puede aparecer como derivadas de algunas divisiones. Y en particular entonces esto les va a quedar como, luego de derivar esto va a ir quedando como menos z por q. Esto lo pueden factorizar también por la exponencial. Y esto acá les va a quedar como alfa cuadrado menos alfa, perdón, más alfa partido en R. ¿Ok? Más 1 partido en R cuadrado. Ok, porque recuerden que también está este 1 partido en R de acá afuera. ¿Sí? Bueno, lo bueno es que después cuando tenemos que ir multiplicando con los R cuadrados que aparecen en la expresión, y después con 1 partido en R del final, van apareciendo cosas un poco más simples de derivar. Por ejemplo, no tenemos que derivar el R cuadrado con la exponencial, etcétera, sino que ahora, por ejemplo, esto nos queda como esta expresión, pero ahora nos queda un R cuadrado acá arriba, acá nos queda un R, y acá nos queda un 1. Entonces las derivadas se van volviendo cada vez más sencillas. Por lo tanto, cuando derivamos otra vez, que era el siguiente paso que nos aparece en la expresión, tenemos expresiones un poco más sencillas de derivar, y esto nos queda como menos z por q por la exponencial de menos alfa por r, y esto nos queda entonces como alfa cuadrado r más alfa cubo r cuadrado más alfa. Entonces, podemos factorizar por un alfa, luego multiplicamos por el factor menos epsilon 0 partido en r cuadrado, y luego de hacer todo eso, llegamos finalmente a la conclusión de que la densidad de carga que está asociada a ese potencial es igual a z por q por alfa por epsilon 0 por la exponencial de menos alfa por r por 1 partido en r cuadrado más alfa partido en r menos alfa al cuadrado. Y entonces la idea está en que si ustedes ocupan esta distribución de cargas con ley de Gauss, por ejemplo, para encontrar el campo eléctrico, y después con ese campo eléctrico ocupan la definición para encontrar el potencial, deberían recuperar la expresión de allá. ¿Okay? Y son todas las derivadas. En el caso en que ustedes apliquen esto en el caso inverso, en que ustedes les pasen un potencial o un campo eléctrico y tengan que encontrar entonces la distribución de cargas que recupera esos resultados, son puras derivadas. Entonces es un poco más sencillo que calcular integrales, pero es relativamente más latero también. Solo tienen que ir haciendo los pasos matemáticos que fueron los que me salté aquí más que nada. Pero lo importante es recordar esa conexión. Recordar que si nos pasan un potencial, podemos encontrar la distribución de cargas usando la ecuación de Poisson. O si nos pasan un campo eléctrico, también podemos recuperar la distribución de cargas si ocupamos la ley de Gauss asociada al campo y la distribución de cargas. ¿Ya?
que es esta de acá. Ahí sí. ¿Ya? Eso. ¿Tienen alguna duda con respecto al ejercicio en sí? Ya. Entonces, veamos un poco y pasamos a... Una pregunta. sí. Cuando tenemos el caso al revés, queremos conocer, por ejemplo, el campo eléctrico, dado una distribución de carga. ¿Ocupas ley de Gauss? Eso sería como el... Si tienes la distribución de cargas, fue como No, lo no, que hicimos. pero con ecuaciones posibles. O sea, Ah, si tienen... no, es que la ecuación de Poisson se ocupa al revés, en realidad. Como la ecuación de Poisson se ocupa para resolverla y poder encontrar el campo, el potencial como... No, No. bueno, puede ser. Sí, pero es que... A ver, es que cuando tenemos, por ejemplo, Laplace, ujú. y utilizamos Laplace muchas veces para obtener el campo eléctrico, recuperar el campo eléctrico o recuperar el potencial. Claro, o sea, es que es lo mismo, como es exactamente lo mismo. Para la ecuación de Laplace lo que tú ocupabas era que esto es igual a cero y a partir de eso ocupabas separación de variables. Claro, pero para cuando tengo una pregunta, cuando tengo una distribución de carga. No, en esos casos esto se dificulta un poco más. Tendrías que veces que tienes la suerte de que tu distribución de cargas tiene alguna simetría, con lo cual lo puedes juntar como con esa parte en la separación de variables. Y si no, entonces se vuelve como más complicado desde el punto de vista de resolver la cosa. O fuera una constante también. Claro, en el caso de que fuera una constante también lo puedes juntar con alguna de las partes de la separación de variables. Puedes hacer eso. Sí. Pero sí, para los casos de simetría más que nada la puedes resolver como de forma manual. En cualquier otro caso se resuelven como numéricamente o se buscan otras técnicas para poder encontrar el campo eléctrico o cosas así. Sí. Ah, verdad que hicieron la tarea numérica. Divertidos. Ya. Entonces tenemos ese resultado. Y vamos a hacer la pregunta 2 entonces. La pregunta 2 está en el libro de Rodrigo Chi, o al menos las partes A y parte B. No, las partes A y parte C. Y vamos a hacer la parte A porque hay otra forma distinta de hacerla a la que aparece en el libro. Y puede servir como un contraste para que puedan verla en el libro de Rodrigo Chi y así entonces tener dos opciones de realizar este ejercicio. Y la parte B es una parte que agregué en la que ocupamos como el efecto Joule, directamente con los campos asociados a lo que encontremos en el sistema. Y vos no lo vimos. ¿Ah? Yo no lo vimos. Entonces eso lo podemos saltar. Vamos a hacer solamente la parte A del ejercicio 2 entonces, porque la vamos a hacer de una forma distinta en la que aparece en el libro de Rodrigo Chi. Bueno, de todas formas igual sirve la discusión que tenemos que hacer al principio. ¿Sí? No podrá ser que a P3. Yo creo que la veo. Estoy grabado. Ya. Estar en un examen de... Ya, sí, entonces claro, creo que conviene mejor. Vamos a hacer la P3 y después la B2. Me parece muy bien. Sí, pero la sala la va a invitar porque va a haber examen. Ya. Sí, vamos a hacer la P3, es muy buena idea. Vamos a hacer la P3 porque la P2, o sea, la P2 sí está en un auxiliar. Le insisto, la parte del efecto Joule no aparece, pero de todas formas igual lo pueden calcular, es solamente un producto punto y va a estar la vuelta. P3 entonces. Ya, claro, tal como dijeron, la pregunta 3 es la pregunta 1 del examen del año pasado de electro. ¿Ya? Y nos dicen que tenemos un condensador compuesto por dos discos paralelos de radio R sub 0. Entonces tenemos el condensador, en donde tenemos un material dieléctrico entre las placas. Por lo tanto, tenemos un condensador con dieléctrico. Cosa que deberíamos conocer. La forma de cargar o descargar este condensador es a través de un par de cables que para efectos de este ejercicio los vamos a considerar como cables rectos que están unidos en el centro de cada una de las placas. ¿Ya? La constante dieléctrica es epsilon, la separación entre las placas es h minúscula y recuerden que el radio es R sub 0. Esto es con un material epsilon y esto es con una separación. No entiendo el problema. ¿Está cerrado el circuito? No, porque es un condensador. Por los condensadores nunca fluye corriente. No, pero entonces en ambos hay que dice que hay corriente. Cada disco. No, en cada cable. Como cada disco está conectado a un delgado cable conductor por el cual se propaga la corriente IDT. En este caso vamos a decir que la corriente se propaga desde abajo hacia arriba. Vamos a tener una corriente de esta forma.
Ya, pues, por eso te preguntaba si estaba cerrado o no. Como- Ah, sí, claro. En infinito, sí. Perdón. Eh, sí, tenemos que tener de alguna forma una fuente de esa corriente, ya hay información en alguna parte, pero lo importante es como cerca del condensador. Y cerca del condensador, entonces, donde tenemos estos dos cables rectos y las placas, va a estar esta corriente IDT que llega por este cable, ¿ya? Y entonces después vamos a tener el efecto hacia arriba, que es la misma corriente. Y donde esta corriente, en el caso de las partes A y parte B, es igual a una intensidad I sub 0 por 1 menos la exponencial de menos lambda cuadrado por T, donde I sub 0 es la intensidad de la corriente en cierto instante de tiempo, y lambda es algún parámetro que nos dice qué tan rápido decae la corriente hacia ese valor. En base a eso nos piden calcular, perdón, para la gente que está viendo el Zoom, es todo lo que escribí, es lo que está en el enunciado. ¿Ya? Ahí acomodé la cámara. Ya. Y entonces con eso nos piden calcular el campo magnético cerca del condensador. Y en ese caso lo que nos dicen es que queremos el campo magnético más que nada como cerca del cable y en el espacio entre las placas. Lo que vamos a querer entonces, más que nada, es como el campo eléctrico producido por cada uno de los cables y el campo eléctrico, perdón, el campo magnético producido por cada uno de los cables y el campo magnético que hay entre las placas para los casos ideales en cada uno de estos casos que calculemos. Por ejemplo, cuando calculemos con el cable, lo vamos a hacer para un cable infinito, vamos a hacer como esa idealización, eso nos va a servir para practicar ley de Ampere. Y cuando lo hagamos en el espacio entre las placas, vamos a tener que aplicar esta ley de Maxwell que nos dice que aparecen campos magnéticos por el hecho de que hay una variación del campo eléctrico en el tiempo. ¿Ya? Luego en la parte B tenemos que describir cómo va a estar el campo eléctrico dentro del condensador. Eso también lo vamos a poder hacer de forma sencilla porque sabemos cómo es el campo eléctrico en los condensadores. Solo tenemos que ver cómo va a variar en este caso por cómo varía la corriente. Y después nos piden comentar cómo cambia todo este sistema si cambiamos la corriente a un caso armónico. Ya. Más que nada, para tener un poco de intuición de lo que está pasando en este sistema, nos conviene entender cómo funciona esa corriente de ahí. Esta corriente es la corriente que está asociada a la carga de un condensador. En ese sentido me equivoqué al anotar en el enunciado porque en realidad esto es la carga de un condensador, ¿sí? Cuando estamos en T igual 0, nos queda 1 menos 1, y entonces el valor de la corriente en ese caso es 0. Y cuando T tiende a infinito, esta exponencial se hace 0 y por lo tanto tendemos al valor I sub 0, que es el valor de la lasitud. ¿Ya? Y entonces en realidad la corriente en este ejercicio es algo de este estilo, donde la convergencia va a depender de qué tan intenso esté los lambda. Perfecto. Ahora, si es que les hace ruido, ¿por qué por acá puede llegar una corriente y entonces cómo sale por ese otro lado? Recuerden cómo tiene que ser la condición de un condensador de placas paralelas. En la condición de un condensador de placas paralelas tenemos una de las placas que tiene la carga positiva y tenemos otra placa que tiene la carga negativa. Simplemente lo que está pasando acá es que cuando se acumulan cargas en esta placa, estamos empujando las cargas de esta que van a seguir la corriente hacia otro lado. Pero es importante entender que a través del condensador no fluye corriente, ¿ya? No hay corriente en esta parte de acá. Y eso es como lo paradójico de este problema, si es que entienden solamente la primera parte del curso, en donde pensamos que campos magnéticos están asociados a corriente solamente, ¿ya? Pero es importante también que entiendan conceptualmente. No hay corriente entre las placas de un condensador. Acá no hay corriente. La forma en que se transporta es por cómo están empujándose las cargas en sí. No haría un desplazamiento de carga. Claro, o sea, pero no dentro del condensador, a eso me refiero. Ya. Jamás hay un electrón que pasa desde aquí hasta acá. Jamás existe ese salto. Ya. Eso es a lo que me refiero que tienen que entender conceptualmente. ¿Sí? Y entonces esa función era la corriente para... Esa función es la corriente. Sí, claro. Entonces, al principio tenemos una corriente muy débil y esa corriente va decayendo hasta un valor como constante a lo largo del tiempo. Después vamos a tener un valor constante de la corriente que puede ser todo tiempo infinito. Pueden pensarlo como que es un sistema que se prende. La carga de un condensador, básicamente. Un condensador cargándose. Perfecto. Entonces, como estábamos diciendo, tenemos que calcular el campo magnético para los cables y para el espacio entre las placas. Y para eso nos separamos en ambos casos. Para el caso del cable, como les dije, la idea era que aplicáramos un modelo ideal, que en este caso vendría a ser como el cable infinito.
Un cable infinito por el cual circula una corriente I y por lo tanto podemos calcular su campo eléctrico usando la ley de Ampère. Entonces, parte A, ¿sí? No me cabe en la cabeza de que hay una corriente después que sea constante si es que el condensador se está como cargando. Entonces debería como la corriente tender a cero. La carga tender como del condensador, como ese gráfico electrónico. Sí, está bien. Entonces, en ese caso, no pensemos como que sea la carga del condensador en sí, como pensemos que solamente es la corriente que estamos induciendo en el sistema. El nombre de carga del condensador es más que nada como el contexto en el que estábamos trabajando, pero... En ese sentido que sea la carga y no la corriente. Eso es normal. Sí, puede que sea... O sea, claro, puede que en el sentido físico en el cómo se comporta un condensador funciona así quizás. Pero sí, por el momento pensemos como que estamos dando esa corriente en sí nomás. Por eso mismo en la parte C podemos cambiarla como por una corriente que es armónica. Eso. Ya, entonces para la parte A nos dividimos en dos partes, perdón. En el cable en sí y en el espacio entre los cilindros. Para el cable entonces podemos ocupar la ley de Ampère. Y como en este caso estamos en un medio que podemos asumir que es el vacío, podemos ocupar la ley de Ampère para el vacío, la cual nos dice que la integral en algún camino cerrado de el campo magnético, producto punto, el diferencial de línea, va a ser igual a mu sub 0 por la corriente que atraviese el circuito en sí. Ya, la corriente enlazada por el circuito, que viene a ser este circuito que estamos trabajando acá. Entonces, lo que nos dice esto es que cuando tenemos algún cable y por el cual fluye alguna corriente, ¿sí? Si consideramos pequeños pedacitos infinitesimales de este cable en sí, vamos a tomar en cuenta que van a haber líneas, ¿sí? En las cuales podemos enlazar esta corriente y a través de las cuales entonces podemos calcular como este flujo. ¿Ya? El flujo de corriente que está atravesando el área correspondida por este circuito va a ser proporcional a la corriente que estamos enlazando. Eso es súper útil porque a veces sirve, por ejemplo, para crear material, para crear componentes que nos permiten calcular corriente solamente como encerrando cables, sin tener que tocar nada y cosas así. ¿Ya? Y para el caso del ejercicio donde existan ciertas simetrías, nos permite calcular campos magnéticos de forma directa, de forma bastante rápida, muy parecido a lo que es la ley de Gauss. En el caso de un cable recto, entonces, que viene a ser como el caso que estamos calculando ahora, vamos a tener una corriente que fluye de esta forma. Y por lo tanto, usando la regla de la mano derecha, nos podemos... no logro ver si se ve derecha en el video, ¿no? Pero usando la regla de la mano derecha, podemos entender cómo va a ser el sentido y la dirección del campo magnético. ¿Ya? El campo magnético siempre va a estar siguiendo la dirección que siguen nuestros dedos cuando nuestro dedo pulgar es la dirección de la corriente. Y por lo tanto, en este caso, vamos a entender que el campo magnético va a estar en una dirección tangencial alrededor del cable, que es como el resultado que vieron en clases probablemente, etc. Eso nos dice entonces que el campo magnético se comporta de esta forma y por lo tanto el campo magnético es alguna intensidad en la dirección tangencial. ¿Ya? Por otro lado, como vamos a tener un solo cable, tenemos la simetría axial, entonces esa intensidad del campo magnético no puede depender del ángulo y tampoco puede depender de la altura porque la corriente o la situación de la corriente es la misma en toda la altura. Por lo tanto, esta intensidad del campo magnético depende lo más de la distancia radial. Perfecto. Por otro lado, el camino que tenemos que escoger tiene que ser el camino conveniente que nos permita atrapar todo el campo magnético. Como en este caso sabemos que el campo magnético va a ir en una circunferencia, va a ir en estas líneas como tangenciales a una circunferencia para cierta distancia radial, en este caso es la distancia radial ρ. Entonces sabemos que con esa curva, con una circunferencia, recuperamos todo el campo magnético, recuperamos como toda esta intensidad que está acá. Por lo tanto, lo que se ocupa en estos casos, en los casos de cables rectos, es el diferencial ρ, que viene a ser la distancia radial a la cual estamos calculando el campo magnético, por d θ en θ top. ¿Ya? En donde en este caso sabemos que el ángulo tiene que ir entre 0 y 2π porque tiene que ser una curva cerrada. Ya tenemos que calcular esto a través de una curva cerrada, que tiene que enlazar a la corriente.
Perfecto. Y en realidad nada cambia con respecto al caso en el que estábamos con corrientes que no dependen del tiempo, ¿sí? Porque la corriente jamás incluso entra en la integral. Por lo tanto, lo que depende del tiempo solo lo tenemos que reemplazar en el resultado final. En ese sentido, lo que vamos a tener al final va a ser como el resultado por un cable cualquiera, en donde la corriente va a ir cambiando. Y por lo tanto, para los dos cables, o para el caso fuera de las placas, el campo magnético va a ser como el campo magnético que conocemos para un cable cualquiera, pero ahora va a depender del tiempo, ¿ya? Porque la corriente depende del tiempo. Y entonces esto va a ser igual a el resultado que conocemos para un cable infinito, U partido en 2pi por la distancia radial, ¿ya? Y entonces esto nos queda por la corriente enlazada, que viene a ser toda la corriente que está atravesando el circuito, que en este caso es I sub 0, 1 menos la exponencial de menos lambda cuadrado por t, y esto va en la dirección tangencial, que era lo que nos estaba diciendo la regla de la mano derecha. Y con eso entonces tenemos el campo magnético asociado al cable, ¿ya? El campo magnético cerca del condensador, pero asociado a la parte en la que estamos en el cable. Eso entonces, con esa primera parte con el cable, ¿sí? Como dijiste que la ley de Ampère era como parecía, o sea, análoga a la ley de Gauss, ¿hay algunos casos donde yo tenga que integrar la corriente? Sí, en los casos en donde tú tengas densidades de corriente volumétrica. Por ejemplo, imagínate que quieres calcular, imagínate que en vez de tener un cable tú tienes un cilindro infinito en vez de un cable, en donde tú ahora puedes entrar al cable en sí, como que en este caso vendría a ser el cilindro, y ver las cargas fluyendo. En ese caso entonces lo que vas a tener es una densidad de corriente, que es este J, que veíamos en el curso, que atraviesa cada una de estas áreas, y entonces integrando con respecto a esta área, tú vas a saber cuál es la corriente que está atravesando esa parte. Y entonces esta área en realidad tendría que ser el área encerrada por esta curva. Pero en los casos donde tú te sales del cable, que es muy análogo a lo que hacíamos delante con la esfera, en los casos donde tú tengas curvas que sean más grandes que el cable, tú después vas a estar encerrando toda la corriente. Entonces no vas a tener que integrar de nuevo como para un área como con un radio arbitrario. Va a tener que ser como el área completa. ¿Sí? Eso. Ya no vamos a hablar de tipo de ejercicio, a veces me confunde el de L y el de S. ¿Cuál escoger? ¿Cómo lo dijiste de acá? O... Primero que todo, cuando estás usando la ley de Ampère, lo que estás calculando es El rotor del plano. sí, es que es más que nada para que podamos verlo como de forma física. Ya, para la ley de Gauss, por ejemplo, tú ocupas el diferencial de superficie porque tú estás viendo cuánto campo eléctrico está atravesando a esa superficie en sí. Tú quieres ver como cuál es la componente perpendicular a esa superficie, que viene a ser como la componente que está aportando el flujo. Entonces, para la ley de Gauss, como tú estás viendo el flujo que atraviesa cierta superficie, ocupas el ds. Tienes que pensar en la ley de Gauss siempre como cargas puntuales que están emanando o contrayendo campo eléctrico. Por eso mismo tienes que ocupar una superficie para atrapar todo eso. Para el caso de campos magnéticos, claro, lo que tienes que hacer, lo que tienes que entender es como que tú estás encerrando corrientes a través de un camino, como que estás enlazando la corriente en sí. Entonces te va a dar lo mismo donde pongas el cable a través del cual está atravesando la corriente. Como que el valor del flujo de esa corriente siempre va a seguir siendo el mismo. No, por ahí no iba el argumento que quería darte. Ya, bueno, lo otro vendría a ser lo que estaba diciendo el compañero. Viene a ser como de dónde vienen matemáticamente estas expresiones. ¿Ya? Por ejemplo, esta ley de Ampère de acá viene de la ley de Ampère que está asociada a esta expresión de acá. Sí, esta ley de Ampère viene del rotor del campo magnético. ¿Ya? Y que nos dice que esto de acá es igual a un sub 0 por la densidad de corriente. Como que eso mismo es lo que conecta con lo que estábamos comentando acá. Y entonces, como esta ley viene de un rotor, en realidad, lo que vas a usar para poder conectarlo con una integral va a ser el teorema de Stokes. Sí, el teorema de divergencia para el rotor. Claro, vas a usar el teorema de Stokes. ¿Ya? Y el teorema de Stokes está asociado como a un diferencial de línea así. Lo otro que... A veces en línea, a veces en superficie. Yeah. Diferencial de superficie tiene tres componentes.
Y el diferencial lineal también tiene 3 componentes en la Sí, ya. Ok, la respuesta directa es como ver más que nada como cuál es la simetría que estás usando, como en qué dirección va a ir tu campo magnético. Por ejemplo, en este caso, cachamos que el campo magnético va a ir en la dirección teta-tongo, por lo tanto, la única componente del DL que vas a ocupar va a ser la que va en teta-tongo, porque aquí hay un producto punto, ¿ya? Entonces, da lo mismo si ocupas como la componente que está en R y la componente que está en Z, esas componentes se van a eliminar cuando haga el producto punto, y por lo tanto solo te interesa ocupar la componente de teta-tongo. Eso te lo está diciendo como la forma que tiene el campo que tú puedes adivinar con la regla de la mano derecha. En el caso de los diferenciales de superficie, lo que tienes que fijarte es como cuál es la dirección que es paralela a tu campo en sí, porque de nuevo también participa un producto punto. Entonces, como tú tienes el punto DS, la componente que tienes que ocupar ahí entonces es la componente que va paralela a tu campo. Esa es la componente de la superficie que tienes que ocupar. Por ejemplo, en los casos con simetría esférica, ocupamos el seno de teta, R cuadrado, seno de teta, etc. No. Sí, ese de ahí porque es el que es la componente como paralela al campo, que es la componente radial. Sí, esa vendría a ser como la forma en la que puedes identificar qué componente rescatar del DL y del DS. Ya, con eso entonces tenemos el resultado del campo magnético. Fuera del espacio entre las placas, es decir, para el cable en sí. Y por lo tanto nos faltaría el campo magnético para el espacio entre las placas. La parte paradójica de este ejercicio, y era como la parte con la cual, o la parte en la que más que nada se esperaba que la gente se equivocara en este ejercicio, como conceptualmente, es en el espacio entre las placas, ¿ya? Porque conceptualmente, si se quedan solo con la primera parte de los campos magnéticos, en donde se dice que los campos magnéticos están producidos por corrientes libres, entonces en ese caso, ustedes dirían que el campo magnético entre las placas es cero, porque no hay ninguna corriente libre fluyendo por ahí, ¿ya? Sin embargo, tienen que tomar en cuenta los campos magnéticos que están producidos por las corrientes de desplazamiento. Las corrientes de desplazamiento son las corrientes que están asociadas al material dieléctrico, ¿ya? O a las corrientes, o a las cargas libres que pueden haber, perdón, a las cargas de polarización que puedan haber en este material dieléctrico y que van a cambiar si que cambia la corriente, por ejemplo. Y entonces, en ese sentido, estas corrientes de desplazamiento también generan campos magnéticos, pero no son campos magnéticos que podemos atrapar con la ley de Ampère usual, que viene a ser esta ley de acá. Y entonces, para eso, lo que tenemos que hacer es recordar la ley de Ampère completa, que es como la última versión que escribieron en clases, y es la que nos dice lo siguiente. Entonces, en la forma diferencial, la ley de Ampère completa nos dice que la integral del campo de intensidad magnética, producto punto, un diferencial de línea, va a ser lo mismo que la integral en la superficie de las corrientes libres, pero se le pongo el sub F por corrientes libres, por un diferencial de superficie, más la derivada con respecto al tiempo de la integral sobre la misma superficie del diferencial, del vector de desplazamiento, producto punto ds. ¿Ya? Eso nos dice entonces que los campos magnéticos pueden provenir de corrientes libres, corrientes que están asociadas a una diferencia potencial y que es un movimiento de cargas directamente, o de corrientes de desplazamiento. ¿Ya? Esta es la ley de la ecuación de Maxwell, perdón, que viene asociada al rotor. Ya, es esta de acá. Recuerden que en la clase de repaso para el control 2 les dije que esto va a caer en las corrientes libres. Se separan de las corrientes de desplazamiento para cuando estamos estudiando campos magnéticos. Y entonces en este caso, lo que tenemos que entender conceptualmente es que en el espacio entre las placas no hay corrientes libres, pero hay un vector de desplazamiento, porque hay un material dieléctrico. ¿Ya? Y aunque no hubiera un material dieléctrico, en el espacio entre las placas puede haber un campo eléctrico, que es lo que aparecería acá si es que no hubiera un material dieléctrico. Puede haber un campo eléctrico, y si ese campo eléctrico cambia en el tiempo, entonces eso significa que existe un campo magnético. ¿Ya? Por lo tanto, ese es el efecto, o este es el fenómeno que nos dice que sí hay campo magnético entre las placas y que por lo tanto tenemos que hacer cierto cálculo en esa zona. Perfecto. Y para poder hacer ese cálculo, lo que hacemos es directamente mirar lo que está acá arriba, darnos cuenta de que la parte de las corrientes libres
no está. Recordar que estamos en el vacío desde el punto de vista de materiales magnéticos, por lo tanto, este H de acá, yo lo puedo escribir como, siempre me equivoco con esta parte, siempre lo doy vuelta. Esto es 1 partido en mu sub 0 por B, ¿ya? Y entonces yo puedo rescatar esta parte de acá, esta parte de acá, y armar un análogo a la ley de Ampère, pero ahora para el caso en el que tengo corrientes de desplazamiento, ¿sí? ¿Cómo estamos seguros de que en la primera parte del cable no existía un campo de variado? ¿Como acá? ¿Sí? ¿Cómo podemos asegurarlo? ¿A qué te refieres con un campo que...? Como un campo que se genera un campo eléctrico de alguna manera que haga que no podamos usar la ley de Ampère como masa utilizada. Pues como por experiencia, ¿no? No, claro, la respuesta es que sí se puede generar un campo eléctrico en esa zona, como en el espacio entre las... como afuera, asociado a este campo eléctrico. Pero solo nos preguntan por el campo magnético y claro, no es como recursivo, no es algo que tengamos que usar sí o sí, no es como algo que tengamos que asumir para poder calcular el campo. Pero no sabemos si varía o no ese campo eléctrico. En el caso de que si variara, no afectaría en el cálculo del campo. Sí, si hubiera variedad en el cálculo que estamos asociando al campo magnético, pero lo hicimos así por simplicidad más que nada, como fue más que nada reemplazar la corriente, porque es una corriente libre, no es una corriente de desplazamiento, son este tipo de corrientes que se reemplazan acá, ¿ya? Y entonces son como esa parte del aporte del campo magnético. No, la otra parte lo odiamos porque no tenemos información extra para poder asumirlo. Es como lo mismo que dijiste al principio. Ya, entonces, ¿dónde estábamos? Lo que estábamos diciendo es que vamos a armar una ley de Ampère similar a la que estábamos usando para las corrientes libres, pero ahora involucran las corrientes de desplazamiento. Y lo que nos dice eso, básicamente, reemplazando lo que está acá arriba, es que 1 partido mu sub 0 por B va a ser lo mismo que esta derivada de acá. Ya, y entonces en realidad lo que nos va a decir esto es que, perdón. ¿Sí? Eliminaba la integral del J. Porque dentro del espacio en el espacio entre las placas no hay corrientes libres. No hay no hay electrones o cargas de ese estilo que estén moviéndose entre las placas. Solamente tenemos corrientes de desplazamiento. ¿Ah? Esto lo tiene que decir el enunciado. Sí, o sea, primero que todo, conceptualmente sabemos que si no hubiese dieléctrico, no hay conducción, no hay ningún salto de carga entre las placas, y dicen que el material eléctrico es no conductor. Así que está bien. Ya, entonces lo que estábamos diciendo acá, aquí me faltaron algunas cosas porque estaba anotándolo rápido, pero lo que queremos llegar es un análogo de la ley de Ampère, que vendría a ser que en este caso la integral del campo magnético, producto punto dl, va a ser igual a mu sub 0 por esta derivada temporal, que viene a ser la corriente de desplazamiento. Y ahí en donde esta área de acá es el área de nuevo que está encerrada por la curva que estamos tomando en cuenta aquí. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es encontrar el vector de desplazamiento. Calcular su flujo a través del área que encierra esta curva de acá, donde ya sabemos que esta curva son circunferencias, ¿ya? Derivar ese flujo con respecto al tiempo y eso nos va a entregar el campo magnético, ¿ya? Vamos a hacer ese cálculo en la pizarra de acá. Voy a aprovechar el dibujo para explicar algunas cosas. Adelante me habían hecho una pregunta en el chat y acabo de leerla, lo siento. Lo voy a decir igual porque es importante desde el punto de vista conceptual. Me preguntaban si Poisson solo era válido para el vacío.
No es solamente válida para el vacío. En el caso en que tengan algún material dieléctrico, en el caso en que estén en el vacío, simplemente tienen que cambiar el epsilon 0 por el epsilon. Fíjense como la constante del material dieléctrico en sí. Pero eso es como todo el cambio que habría. Ya. Entonces, ahora vamos a calcular el flujo del vector de desplazamiento para después calcular el campo magnético a través de la ley de Ampère que inventamos para las corrientes de desplazamiento. Ahí está enfocado. Ya. Entonces, si recordamos cómo funcionan los condensadores de placas paralelas, el vector de desplazamiento va desde la placa negativa hacia la placa positiva. Ya. Entonces, independiente como de hacia dónde apunte, eso nos va a dar el resultado cuando ahora lo calculemos a través de estas cargas. Sabemos que el vector de desplazamiento es un vector que es perpendicular a las placas. ¿Ya? Y por lo tanto, cuando encontremos ese vector de desplazamiento, recuerden que lo que vamos a hacer está encerrando esto es el flujo de este vector en anillos. ¿Ya? Y vamos a querer el flujo que atraviesa esos anillos, que son los anillos que están asociados al campo magnético. Ahora, nos podemos dar cuenta al tiro con este dibujo de que va a haber una diferencia si es que yo ocupo un radio que es menor al radio de los discos o mayor al radio de los discos. ¿Ya? Si el radio es menor al radio de los discos, entonces para distintos radios voy a tener distintos flujos y por lo tanto voy a tener distinta cantidad de campo magnético. Muy parecido a lo que pasa cuando calculamos lo de los cilindros que les explicaba antes. Y cuando nos pasemos a un radio mayor al de las placas, siempre vamos a estar encerrando el mismo flujo de vector de desplazamiento y por lo tanto siempre vamos a estar obteniendo el mismo resultado. Por lo tanto, aquí nos vamos a separar en los casos dentro de las placas y fuera de las placas, pero siempre manteniéndonos en el contexto de esta distancia. ¿Ya? Y entonces de ahora en adelante, cada vez que diga dentro de las placas o fuera de las placas, voy a estar haciendo referencia a una altura entre medio de estas dos placas en sí. Entonces voy a estar haciendo referencia a estar agrandando o achicando el anillo. Ya, esa es una de las primeras cosas que teníamos que aclarar. Pero, Robert, ¿Sí? el campo magnético no estamos integrando ese aspecto a esa circunferencia pequeña o todo el disco. No, lo estamos integrando alrededor de la circunferencia lineal. Como estamos tomando en cuenta esa componente, sí. Estamos tomando en cuenta que todavía está la simetría axial, entonces el campo magnético va a seguir yendo así. Vale. Sí, o lo otro que pueden tomar en cuenta, esta derivada no va a cambiar la dirección del vector de desplazamiento, siempre va a estar apuntando vertical. Por lo tanto, como siempre va a estar apuntando vertical, este flujo va a estar, estas corrientes de desplazamiento van a estar apuntando siempre así. Entonces, por la mano derecha, también podemos asumir que el campo magnético va a estar en la dirección tangencial todo el rato. Entonces, eso nos da una pista como de cuál es como la curva que tenemos que usar, etc. Ya. ¿Sí? Ya, sí. Que aquí yo les expliqué que íbamos a ocupar anillos, pero eso, primero que todo, asume el hecho de que estamos ocupando la simetría axial. Para poder entender eso, recuerden que lo que estamos calculando acá es como, o lo que está al otro lado, es la derivada temporal de un flujo del vector de desplazamiento. Entonces, en realidad, lo que nos interesa es el sentido de este vector, porque se va a hacer como el sentido de las corrientes, por así decirlo, de las corrientes de desplazamiento. Entonces, como ese vector siempre apunta perpendicular a las placas, este vector siempre es vertical, siempre va en catongo. Y por lo tanto, eso nos dice que nuestras corrientes de desplazamiento apuntan en catongo, ese es mi dedo pulgar, y por lo tanto, el campo magnético tiene que ir como van mis otros dedos, que vendría a ser la dirección tangencial. Entonces, para este caso, lo que estoy diciendo también es que el campo magnético sigue siendo un campo que va en tetatongo, y por lo tanto, me conviene usar como estas curvas. Se desenfocó de nuevo. No. Pero era la misma explicación que había hecho anteriormente. Ya, de nuevo, el D va en catongo, eso nos dice cuál es la dirección de las corrientes, y mis otros dedos me dicen cuál es la dirección del campo. Eso era lo que había explicado. Ya, entonces, ahora encontrar el vector de desplazamiento. ¿Sí? En realidad, más que nada, por un menor tiempo y por el hecho de que ya conocemos lo que sabemos de condensadores, para el condensador de placas paralelas
sabemos que el campo eléctrico, ¿ya? O la intensidad del campo eléctrico en sí, para no seguir haciendo esto, va a ser igual a la carga asociada a una de las placas partido en epsilon 0 por el área asociada a esas placas. ¿Ya? Y en el caso en que tengamos materiales dieléctricos, ese epsilon 0 cambia por la constante eléctrica del material en sí. ¿Ya? Perfecto. Y esto apunta, de nuevo, lo mismo del campo eléctrico, de más a menos, por lo tanto, este sentido que había dibujado anteriormente era el correcto. ¿Ya? Vamos a decir que esto es catongo, lo que dibujé anteriormente y lo que volví a dibujar ahora, y por lo tanto, esto va a ir en catongo. Ya más que nada para ir dándonos ciertas ideas. ¿Sirve hacer la relación de que el desplazamiento es solo epsilon por el campo? Sí, y eso es lo que tenemos que hacer en la misma idea. Y es lo que nos dice esto, entonces, es que ese vector de desplazamiento que estamos buscando es la carga partido por el área. Y como sabemos el área de la placa, porque es una circunferencia, entonces sabemos que el vector de desplazamiento es igual a la carga partida en pi por R0 cuadrado en 14. Ya. Y el tema está ahora en que queremos calcular el flujo de ese vector, eso no va a ser ningún problema, pero después de ese flujo queremos derivarlo con respecto al tiempo. ¿Dónde está la dependencia temporal en esta expresión de aquí? En la carga. En la carga, ¿cierto? Recuerden que habíamos descrito al principio del ejercicio que la forma en que esto funciona es que la corriente llega a la placa empieza a acumular carga, eso hace que esta carga de acá, perdón, las cargas de esa placa empiecen a abandonarla y eso hace que continúe la corriente. ¿Ya? Y entonces, en ese sentido, estas cargas dependen del tiempo. ¿Sí? Lo bueno es que para encontrar la carga, lo único que tenemos que hacer es derivar la corriente, perdón, nada que ver, integrar la corriente, y tenemos que tener alguna condición inicial, que esa condición inicial simplemente la vamos a ocupar como la carga inicial de cada una de las placas. ¿Sí? Perfecto. De nuevo, lo estamos haciendo paso a paso, más que nada para que entendamos dónde están las dependencias que tenemos que ir agregando. En este caso, la dependencia temporal está en la carga por cómo funciona el condensador en sí. Ah, bueno, podemos estar hasta que nos echen si quieren, o se pueden ir cuando quieran, porque ya son las 1:30. Pero vamos a ver hasta cuándo podemos estar. Ya. Ok, entonces, para encontrar la carga, tenemos que entender que esa es la carga en las placas. Esa carga está asociada a la corriente, y entonces esto lo vamos a encontrar como la integral de esta corriente en el tiempo, ¿ya? Entre 0 y algún tiempo arbitrario. Pero además, le tenemos que sumar la carga inicial que tenía cada una de estas placas. ¿Ya? Perfecto. Entonces, la carga a lo largo del tiempo es este valor inicial más integral i sub 0 entre 0 y t, en este caso aquí había 1 menos la exponencial menos lambda cuadrado t. Ya. La primera nos va a dar simplemente t, luego eso nos queda más 1 más lambda cuadrado, y entonces, mejor lo veo acá mismo. Ya, eso nos queda como... ¿Sí? Pero el campo magnético no induciría después un campo eléctrico sobre las propias placas. ¿Cómo disculpa? El campo magnético que produce la corriente, como depende, no produciría una fuerza motriz en las placas. A ver.
que es variable el tiempo, el campo magnético del cable. Sí. Entonces, no habría una FEM asociada a ese cambio. Pero ¿y a dónde está esa FEM? El flujo sería tal. El flujo del campo Claro. magnético así. Entonces, cualquier flujo que estés creando como con el campo de esto tiene que ser un flujo que realice como a un circuito así. Ah, ya. Sí. Y no sería como a una superficie, perdón, o un corte del disco. Pero es que, o sea, es que recuerda que el campo magnético del cable va siempre así. Entonces jamás va a atravesar el disco. Ah, claro, cuando llega el disco. Sí, jamás va a haber un flujo a través del disco que esté asociado al campo magnético del hilo. Ya, Eso. Ya, entonces acá les estaba dando el resultado de la corriente. Nada, para ganar tiempo. Ya. No, estaba al revés. Ya. Y entonces una vez que ustedes tienen la corriente, van a tener que empezar a acabarse, podemos tener la carga. ¿Ya? Perfecto. Una vez que tienen la carga, y la pueden acá, ustedes pueden calcular el flujo de este vector de desplazamiento simplemente calculándolo como el vector por el área de estas circunferencias, que son las circunferencias que usamos con la ley de Ampère. Ya lo estoy diciendo más que nada para cerrar el ejercicio, de todas formas va a estar la pauta. Entonces, para calcular este flujo, ustedes ocupan estas circunferencias y entonces ese flujo es con el área de esta circunferencia de sí. Recuerden que el flujo del vector de desplazamiento va a cambiar cuando ustedes tomen un radio más grande que el radio de las placas, porque ahí van a estar tomando el flujo total, ¿sí? Y una vez que ustedes tengan ese flujo calculado y que tengan esta parte de la ley de Ampère calculada, ya tienen como la parte derecha, ya tienen la parte izquierda. La parte derecha es la parte que les da como el 2pi por rho por el campo, y con eso pueden despejar el campo asociado al espacio entre las placas, ¿ya? Lo que tienen que rescatar de la parte A más que nada es que para que exista campo eléctrico, para que exista campo magnético o una inducción de campo magnético, no tiene que haber necesariamente transporte de cargas. También puede haber también pueden haber corrientes de desplazamiento que vienen a ser como corriente eléctrica asociada a cambio de las cargas asociadas al vector de desplazamiento, ¿sí? Como estas cargas del dieléctrico. Como que el dieléctrico está rotando, y eso produce un campo magnético. Claro, es como que tengas las moléculas como con polaridad y que estas moléculas vayan cambiando su posición y eso hace que haya como un flujo de cargas, por así decirlo. Bueno. Sí. Eso entonces. Va a haber pauta de estos ejercicios, en particular, esto está como pauta en el material docente de hace un año, no sé si está como para todo internet, pero deberían poder descargarlo. Sí, no, lo puedo, claro, sí, lo voy a subir directamente. Y estoy trabajando en las demás pautas que me faltan, pero eso, les voy a ir subiendo el material durante la tarde. ¿Tienen alguna duda antes de que terminemos? ¿Acá? ¿Sí? ¿Cómo se hace el análisis o cómo concluye, por ejemplo, eso de la molécula está oscilando? No lo veo como... Sí, es que a lo que... Cuando tienes un material dieléctrico, entonces, quiero ver que se esté como grabando esto de acá. Cuando tienes un material dieléctrico, lo que tienes al final son como, y lo estoy dibujando como moléculas alargadas para que se entiendan, lo que tienes son como muchas moléculas que tienen polaridad. Y esta polaridad se ordena, de cierta forma, para acomodarte según el campo eléctrico que tenga, ese tipo de cosas. Cuando tienes corrientes que cambian en el tiempo, y tenés campo eléctrico que cambia en el tiempo, y tienes como estas cosas que cambian en el tiempo en sí, estas moléculas empiezan como a reorientarse. Entonces eso hace que sus polaridades cambien, y por ejemplo, esta zona de acá, que concentra más carga negativa, porque ahí tienes esas dos polaridades, se va a estar moviendo, entonces va a tener como un desplazamiento de cargas virtualmente. Y eso va a hacer que hayan como corrientes de desplazamiento, que son corrientes como de estas zonas con carga de los dipolos concentrada que empieza a moverse a lo largo del sistema. Pero me refiero como en las ecuaciones donde se ve que van a como oscilar, porque ahí si derivo la carga... No, pero eso era como un ejemplo más que nada. Como a lo que me refiero es que se van a mover, se van a desplazar para generar como corrientes en base a este tipo de cargas que cambian en el tiempo. Y lo que pasa es como que estas zonas que concentran cargas de polarización se empiezan a mover y se genera como corrientes de desplazamiento, que se le llaman. Son distintas a las corrientes libres. Eso, ¿hay alguna otra duda que tengan? ¿No? ¿Qué pasa cuando tenemos los casos donde la superficie va cambiando en el tiempo? En ese caso,
les debería aparecer ese cambio en el tiempo de forma explícita En los límites. en los límites de integración, sí. Y eso después se va a derivar con respecto al tiempo cuando termine el integral. Bacán. Pero eso. Claro, por ejemplo, si tienes un radio que cambia en el tiempo o cosas así, eso va a tu límite de integración como el radio arbitrario final, y eso es lo que después cambia. Como los problemas, por ejemplo, que tenía algo que entraba en el condensador, ¿Ya? que era un dieléctrico que entraba. Sí, sí, sí. Eso tendría que verlo como que en el tiempo está cambiando el vector de expresión, o sea, la superficie de ese vector de expresión. Claro, como el vector de desplazamiento efectivo en ese caso. Pero en ese caso igual va a tener como... Sí, en ese caso el flujo cambiaría más que nada porque además de tener la parte del campo de desplazamiento, tienes la parte del campo eléctrico, sí. Por ejemplo, esta parte de acá es dieléctrico y esta parte es campo eléctrico. Si tienes un campo que cambia en el tiempo, acá tienes ya la parte de la derivada en el tiempo del flujo de acá, pero acá también tienes flujo de la parte del campo eléctrico. Smart. Entonces también tienes un flujo en sí, pero también va cambiando porque va cambiando la porción de eléctrico. Entonces sí. Pero va a ser la suma. Sí, ahí está como el cambio en los límites. Como ahí va a estar metido una velocidad o algo así como... Ok. del tiempo. Bacán. Perfecto. ¿Hay más dudas? ¿No? Ya. Tengo una pregunta, pero... Ya, sí. Ya. Entonces voy a terminar la grabación. Eso. Entonces que les vaya muy bien en su examen. Mucho éxito en su estudio. Nos vemos mañana temprano. Recuerden que es a primera hora, si no me equivoco. Y ahora Ese campo era para